Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por asistir a este evento de la especialidad de antropología. Este es el tercer conversatorio de la serie Antropología y Mercado Laboral, esta vez dedicado al campo de las relaciones comunitarias. En esta ocasión vamos a tener como moderador a Gerardo Damonte, profesor de la especialidad de antropología, y tenemos como invitados 4 egresados de la especialidad de antropología que se han desempeñado profesionalmente o se vienen desempeñando en el campo de las relaciones comunitarias. A todos ellos les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a participar de este conversatorio. En primer lugar, quiero presentar a Alfredo Anderson, que es director de Innovación y Servicios en CCPM, Grupo Consultor, también docente de la PUC y consultor del Banco Mundial. A Emi Cárdenas, coordinadora de Relaciones Comunitarias en Social Capital Group. A Miguel Cervantes, director ejecutivo y socio fundador de CCPM Grupo Consultor. Y a Corina Gervasi, relacionista comunitaria en Calpa Generación S.A. Como mencioné, todos ellos son antropólogos y antropólogas egresadas de la especialidad de antropología y en esta oportunidad nos van a compartir un poco sus experiencias para que otros estudiantes y egresados también conozcan uno de los campos donde se vienen desempeñando los antropólogos y las antropólogas, ¿no? Muchas gracias por su participación y dejo entonces a cargo al profesor Gerardo Damonte. Muchas gracias, Patricia, y buenas noches con todos los que nos están viendo, escuchando. Y el día de hoy tenemos, como Patricia ya indicó, tenemos la valiosa experiencia de 4 antropólogos que nos van a hablar de este campo laboral de relaciones comunitarias. Este campo laboral que, digamos, nace o empieza a desarrollarse a partir de finales de los 90, empieza a expandirse y para el nuevo siglo ya se establece como un espacio laboral importante, significativo para muchos egresados de nuestra especialidad. Entonces, por eso hemos creído conveniente conocer un poco mejor sobre el campo y sobre la experiencia tanto colectiva como particular de cada uno de nuestros ponentes en este conversatorio. Entonces, el conversatorio va a constar de tres rondas. Yo voy a hacer una pregunta y vamos a hacer una ronda de respuestas de máximo 5 minutos con nuestros invitados, para luego abrir unos minutos a lo que son preguntas del público y una última ronda de cierre. Para sus preguntas, les pido que por favor lo pongan en el chat, después esas preguntas van a llegar a nosotros, pero en todo caso ustedes, por favor, si lo pueden ir poniendo en la plataforma. Entonces, sin más, vamos a empezar. Quiero empezar ya, Pati nos ha presentado a todos, no lo voy a hacer otra vez. Así que la primera pregunta que tenemos el día de hoy es una pregunta general, en que la idea es tratar de que nuestros invitados nos cuenten qué es este espacio laboral, cómo se define relaciones comunitarias como espacio laboral y cuál es, digamos, el rol o de los antropólogos dentro de este espacio laboral, o el rol que pueden tener, puede ser que sea más de uno, que pueden tener en este espacio laboral de relaciones comunitarias. Y vamos a empezar la ronda con Alfredo Anderson. Alfredo, por favor. Buenas noches y muchas gracias, Pati y Gerardo, por la presentación. Y bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando por el live stream. Bueno, trataré de empezar un poco definiendo lo que desde mi punto de vista es hacer relaciones comunitarias y tanto en términos de qué es como de qué es lo que habitualmente hacemos los que estamos involucrados en este tema. Obviamente, definiciones de relaciones comunitarias van a escuchar muchísimas, hay muchísimas circulando, así que me he tomado la libertad hace algún tiempo de hacer mi propia definición. Y como yo entiendo las relaciones comunitarias, es como este campo que está orientado a la gestión de impactos y riesgos sociales
de operaciones, proyectos, empresas, u organizaciones en general, con la doble finalidad de, por un lado, obtener lo que en términos generales puede llamarse licencia social para operar, y por otro lado, garantizar el cumplimiento del nivel mínimo básico, ineludible de responsabilidad empresarial, que es el no hacer daño. En ese sentido, es que es importante poner las relaciones comunitarias en el contexto mayor de la gestión social. Las relaciones comunitarias son un aspecto específico de la gestión social, como yo lo veo, y por eso es bueno ponerlo en el contexto de los siguientes niveles, digamos, de construcción de esta internalización de la gestión social dentro de las empresas, que es el siguiente paso, transitar hacia la responsabilidad social, que ya implica no solamente gestionar impactos y riesgos, sino generar una contribución positiva en el entorno. Y más allá de eso, la siguiente etapa de tránsito es el tema de sostenibilidad y especialmente de regeneración, que ya involucra no solamente hacer esta contribución positiva en el entorno, sino hacerlo de manera que sea mínimamente sostenible y deseablemente que revierta algunos de los procesos ambientales que ya están excedidos de sus límites, temas como por ejemplo el tema de emisiones de carbono, entre otros, y que contribuya por otro lado a generar el piso social mínimo que requiere cualquier grupo humano para vivir plenamente. Entonces, las relaciones comunitarias son la etapa inicial de este viaje, digamos, hacia niveles mayores de involucramiento de las organizaciones con su entorno, no solamente a nivel de contribución, sino también a regeneración, a reconstitución de algunos componentes que están fuera de rango, por decirlo de alguna manera sencilla. Volviendo entonces a este aspecto básico, a esta primera piedra fundacional, más que aspecto básico, piedra fundacional, los relacionistas comunitarios o los que trabajamos en relaciones comunitarias, ya sea operando o gestionando relaciones comunitarias, tenemos como en cualquier otro campo de acción, primero que entender el entorno, ¿no? Y esa es la primera gran línea de acción, digamos, dentro de las relaciones comunitarias, que tiene que ver con, por un lado, el desarrollo de estudios de impacto social, y por otro lado, el entendimiento, el mapeo de los grupos de interés y del entorno social y político en el que el proyecto se da, el proyecto u operación. Por otro lado, también gestionar algunos aspectos que son interfase habitual entre las empresas o los proyectos y su entorno, principalmente los aspectos relacionados con compras locales y con empleo local. Y por otro lado, la gestión de los leídos desde el lenguaje de impactos de la potenciación de impactos positivos. Pero sobre todo, lo que hacen los relacionistas comunitarios en su espacio cotidiano, en su día a día, es comunicar y negociar. Y esas son, creo, dos de las habilidades centrales que cualquier persona que quiere trabajar en este campo tiene que desarrollar. Muchas gracias, Alfredo. Sumamente interesante. Y seguimos con la misma pregunta, ahora con Corina Gervasi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Como indicaron, mi nombre es Corina Gervasi, soy relacionista comunitario y egresada de la Facultad de Ciencias Sociales, de la especialidad de Antropología. Y bueno, en cuanto al tema de relaciones comunitarias, bueno, como bien comentaba Alfredo, las relaciones comunitarias pues se basan en el relacionamiento que tiene una empresa con el entorno en el que opera. Básicamente aquí es bastante importante mencionar
que debemos ver el rol del antropólogo en base a la etapa del proyecto del que estamos hablando, ¿no? Quizás algunos todavía no han llegado a ver el curso de proyectos, pero un proyecto puede estar en formulación, ya puede estar en construcción, puede estar en operación, o bueno, puede pasar a una etapa de abandono final. Entonces, el rol va a cambiar mucho en cuanto a qué etapa de la operación se encuentra, ¿no? En el caso de lo que es un proyecto en sí, que está buscando pasar a una construcción, pues se va a dar muchos temas, como mencionaba Alfredo, de lo que son permisos, hay que ver el tema de compras de tierra, servidumbres, entre otros. En cambio, cuando ya pasas a una etapa de operaciones, pues ya vas continuando una línea de diálogo con la comunidad para el desarrollo de proyectos básicamente en miras a la sostenibilidad, que eso es muy importante. Básicamente nos basamos nosotros en un estudio de impacto ambiental, nos podemos basar en algún instrumento ambiental que nos diga más o menos la línea por la cual nosotros vamos a desarrollar nuestra inversión social, nuestros proyectos, entre otros. Y es en base a esto, pues, de que se empiezan a preparar proyectos que buscan tener un impacto a largo plazo, ¿no? Entonces ahí para mí pues es fundamental el papel de un antropólogo, porque creo que somos profesionales que logramos entender el valor de la sostenibilidad, el valor de lo que es un proyecto que tenga un impacto a largo plazo y la importancia del mismo, ¿no? De hecho, el trabajo de relaciones comunitarias es un trabajo multidisciplinario, se ven temas legales, se ven temas medioambientales, temas sociales, y la verdad es que como uno como profesional termina aprendiendo mucho de varias áreas y de varias especialidades académicas, ¿no? Pero todo esto pues en mira, como mencionábamos, a lo que es el diálogo con las comunidades, la búsqueda del trabajo en alianza, el trabajo colaborativo con las comunidades para lograr objetivos que permitan la continuidad tanto de las operaciones de los proyectos como el desarrollo sostenible de las comunidades, ¿no? Eso de mi parte. Muchas gracias, Corina. Se ve desde las primeras conceptualizaciones que Alfredo nos dio, y ahora Corina también no solamente sigue ahí, sino también entra el tema de los roles que puede asumir el antropólogo y también la temporalidad. Y seguimos con este interesante conversatorio con Miguel Cervantes. Miguel, adelante. Muchas gracias, Gerardo, Patricia, por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos brindan su atención en este webinar. Como tanto Corina como Alfredo han mencionado, el tema de relacionamiento comunitario es parte, digamos, de una esfera un poco más amplia, que es el tema de gestión social. Y esta gestión social también tiene diversos estadios de complejidad, dependiendo del momento en que se encuentra el proyecto, como indicaba Corina. Históricamente, el primer término que se utilizó, uno de los primeros términos que se utilizó fue el de relaciones comunitarias, porque precisamente había esta idea, ¿no?, de que había que hablar con las comunidades, y es un poco la mirada de cómo relacionarme con este otro, ¿no?, al que tengo que entender, con el que tengo que llegar a acuerdos para seguir operando. Entonces es un poco lo que sucede de la puerta hacia afuera y que genera una gran complejidad a su vez. Esa falta de comprensión del entorno, como menciona Alfredo, es un elemento que ha generado muchos problemas, sobre todo en industria extractiva. Y es una oportunidad crítica importante para aquellas personas profesionales de la antropología, porque precisamente esa complejidad que podemos encontrar en comunidades, con el tiempo tiende a ser un poco más difícil de entender, porque conforme los proyectos van avanzando, a su vez van generando cambios.
Esas comunidades a su vez entran en procesos de adaptación, en algunos casos, digamos, con más herramientas, dependiendo del nivel de resiliencia que tengo. En otros casos, esos niveles de adaptación son más complicados, ¿no? Si son, por ejemplo, comunidades que han estado relativamente aisladas y con una dinámica de autosubsistencia, y tenemos la presencia de proyectos muy grandes que generan cambios muy rápidos, por la magnitud de las instalaciones es muy complicado para las comunidades poderse adaptar. En principio, ¿cuáles son los cambios que se van a generar? ¿Qué son los impactos? Requiere una comprensión del entorno. Esa comprensión normalmente es limitada en proyectos, sobre todo en extractivos. Entonces, ese es un primer campo para los antropólogos. Después, este tema de cómo conversar, cómo relacionarme adecuadamente, cómo entender cuáles son las oportunidades de desarrollo, no de la perspectiva de la mina o de la perspectiva del operador, que a veces tiende a ser paternalista, sino desde la perspectiva de la aspiración o del deseo de realización del grupo humano, de la comunidad, también requiere una comprensión cultural para las cuales el antropólogo tiene, digamos, una posibilidad mejor, ¿no? Este tema que es de relacionamiento también funciona hacia adentro de la organización, ¿no? De la empresa, que también puede ser el caso, porque normalmente los que toman decisiones no tienen esa sensibilidad con relación a los temas culturales, y también hay que trabajar hacia adentro. Inclusive, en algunos casos, en algunas operaciones que logran un nivel de complejidad mayor al interno, hay áreas de estudio específicas que también requieren la mirada de antropólogos, no solamente para hacer el seguimiento de los cambios, sino también para entender la idoneidad de los proyectos de desarrollo, para poder entender, por ejemplo, temas que actualmente están siendo cada vez tomados con mayor importancia por las empresas, como por ejemplo el tema de derechos de pueblos originarios o pueblos indígenas, temas que tienen que ver con herencia cultural, etcétera. Entonces, el tema de la antropología en la gestión social, en relaciones comunitarias, es un tema cada vez más importante en el mundo, tanto para las empresas, pero también para el gobierno, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía y Minas cada vez contratan más antropólogos para los gobiernos subnacionales. También es un tema que es cada vez más importante, y la cooperación internacional que trabaja en estos temas también están solicitando más antropólogos en esta línea de reflexión que he indicado en este momento. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Miguel ha incidido en la idea de la comprensión del entorno, tanto hacia afuera como también adentro de las empresas y también en relación con el Estado. Vamos a terminar esta primera ronda muy interesante con Emi Cárdenas, por favor. Gracias, Gerardo, por la presentación. Bueno, quería iniciar mi intervención agradeciendo a la especialidad y a la facultad por la invitación que nos han realizado. Y bueno, aplaudirles por estas iniciativas porque son espacios totalmente enriquecedores, ¿no? Para todos los que nos están escuchando y en especial para los futuros colegas. La primera pregunta es bastante amplia, ¿no? Creo que básicamente este espacio laboral de las relaciones comunitarias y bueno, un poco más arriba de la gestión social, en lo que consiste es en generar y sobre todo en mantener relaciones mutuamente beneficiosas entre las empresas y las comunidades, entre el proyecto que se va a implementar y el entorno en el que se va a ejecutar, ¿no? Creo que ha habido muchos tabús por mucho tiempo acerca de las relaciones comunitarias y la participación de los antropólogos y en general de los científicos sociales en este espacio, ¿no? Pero bueno, las relaciones comunitarias ya no son lo que eran hace 20 o 30 años, ¿no? Actualmente el trabajo que realizamos debe cumplir con muchos indicadores de desempeño, con políticas y estándares internacionales, ¿no? Nuestro trabajo, por ejemplo, responde a políticas de gestión socioambiental, políticas de responsabilidad social empresarial, políticas de calidad, estudios de impacto ambiental, los CIAs, o estándares internacionales como los del IFC, del Banco Mundial, ¿no?
Inclusive debemos contribuir a los indicadores globales como las ODS. Entonces, todos los esfuerzos que hacemos dentro de esta área están direccionados a contribuir a estos indicadores y conseguir con esto la viabilidad de los proyectos en un entorno de confianza, ¿no? Si tuviera que resumir cuál es la misión de las relaciones comunitarias, básicamente es la sostenibilidad a largo plazo, la generación de capacidades, el trabajo en alianza y el desarrollo territorial, ¿no? Y bueno, si tuviera que también resumir cuál es el trabajo y la labor del científico social y específicamente del antropólogo en estos espacios, diría que son 4 actividades básicas, ¿no? Básicas. Identificar, implementar, monitorear y evaluar las estrategias y los programas que va a implementar el proyecto, ¿no? Identificamos, por ejemplo, si el programa que se va a implementar son las correctas y si benefician mutuamente a ambas partes. Evaluamos cuáles son los retos y las oportunidades que se tienen en cada una de las fases y etapas del proyecto, porque es diferente hablar de fase y de etapa. Y por último nos relacionamos continuamente con los grupos de interés, ¿no? Para mantener no solo los vínculos, sino para mantener este entorno de paz, ¿no? De paz social. Desde mi experiencia en Social Capital, creo que en realidad en todos los proyectos en los que he estado hemos sido bastante cuidadosos sobre los programas que hemos implementado. Evaluamos las metas e indicadores que deben responder cada uno de nuestros programas, monitoreamos la calidad del trabajo, por ejemplo, y dirigimos sobre todo el esfuerzo del equipo, de quienes salen a campo, lo dirigimos a aquellos elementos o a aquellos programas que sabemos que van a generar un impacto positivo, ¿no? Positivo a la comunidad y al futuro del proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Si me preguntan, ¿no? ¿Qué hacemos en el día a día como relacionistas comunitarios? O si llegas a esta área, ¿qué es lo que vas a hacer en el día a día? Bueno, realizamos trabajo de campo, mapeamos y actualizamos la base de datos de los grupos de interés, de los stakeholders, también llamados stakeholders. Conversamos con los integrantes de las comunidades, planeamos y realizamos actividades de tipo capacitación, talleres, hacemos difusión de las comunicaciones oficiales del proyecto, identificamos posibles riesgos e impactos, realizamos reportes, no sé, hacemos acompañamiento a las supervisiones, monitoreamos las zonas. Algo muy importante también es que generamos agendas comunes, ¿no? Comunes entre la industria, entre la empresa y entre el entorno, las comunidades. Sin embargo, no siempre las cosas van a salir como uno las planea, ¿no? Este trabajo debemos aprender a manejar un poco el estrés y la variabilidad de las actividades. El campo tiene muchos retos y bueno, aprendemos de esto en el día a día. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Emi. En esta primera ronda hemos aprendido cómo este campo, ¿no?, de relaciones comunitarias se vincula a lo que es la gestión social, la responsabilidad social, y también tiene un conjunto de retos y un conjunto de temas como el entendimiento del entorno o la capacidad de llegar a las poblaciones o buscar el bien común, que son temas claves en donde los antropólogos tenemos siempre algo que decir. Justamente quisiera ahora pasar a una segunda ronda de preguntas y esta vez enfocarnos más en lo que es su experiencia y el análisis de su experiencia. La pregunta en realidad específica, la pregunta es ¿cómo ustedes los 4 que están aquí presentes, cómo ustedes entraron a este campo laboral y cómo han sentido en su labor profesional que han hecho un cambio, un aporte como antropólogos en este mismo campo? ¿Cuál es lo que sienten ustedes que están actualmente aportando en este campo? Y primero, contarnos un poquito cómo es que llegaron a él. Entonces vamos a seguir el mismo orden y comenzamos con Alfredo Anderson. Alfredo, por favor. Igual 5 minutos. Muchas gracias, Gerardo. Como muchos de mi generación, yo llegué al tema de la gestión social o de las relaciones comunitarias en general por casualidad. Básicamente fue una consultoría entre lo que supuestamente iban a hacer en un hiato entre 2 trabajos.
En ese momento yo estaba trabajando en el Ministerio de Salud, en un proyecto financiado por USAID, que estaba cerrando, y en ese contexto yo básicamente me dedicaba a dos cosas, que era evaluación de proyectos y comunicación educativa en salud. Y me pidieron hacerme cargo de la evaluación de un programa de una empresa minera. Y ese fue, creo, una experiencia importante en la medida en que fue una experiencia de múltiples primeras veces. Además de ser la primera vez que estaba involucrado en digamos, en un programa vinculado a una empresa minera, fue la primera vez, por ejemplo, en la que tuve que pedir permiso de la comunidad para realizar el estudio, cosa que antes, trabajando desde el Estado, había sido bastante diferente. La primera vez en la que iniciaba el estudio, tuve que paralizarlo porque un grupo de pobladores quería involucrarse como guías, cosa que inicialmente no estaba prevista. Fue la primera vez en que, por ejemplo, para entrar a una comunidad tenía que tener un ok previo del área de seguridad. Como ustedes saben, el entorno minero es y ha sido de mediana o alta conflictividad, en el mejor de los casos de mediana conflictividad. Y fue la primera vez también en la que un informante me rechazó la solicitud de grabar la conversación, cosa que nunca me había ocurrido en los 10 años previos que tenía trabajando en el Ministerio de Salud. Y la primera vez también en la que la intencionalidad interfería en la calidad de la información. La primera vez, en pocas palabras, la primera vez que un informante me daba información falsa, evidentemente falsa, porque había una intencionalidad detrás. Entonces, eso me hizo notar que estaba en un entorno sustancialmente diferente del que había venido trabajando. Pero por otro lado también, eso me permitió ver dos cosas que para mí fueron claves. La primera es que había una necesidad allí, una necesidad que estaba siendo cubierta por profesionales con muy buenas intenciones, pero que no estaban formados en ciencias sociales, y que por lo tanto su comprensión del entorno era bastante limitada, muchas veces incluso prejuiciada. Entonces había una necesidad allí que estaba siendo cubierta por profesionales sin las herramientas que tenemos los antropólogos para entender esas situaciones y para, sobre la base de ese entendimiento, identificar cómo trabajar en esos contextos. Porque el contexto, y eso para mí es un mantra, el contexto de las relaciones entre empresas y comunidades en el Perú es un contexto de interculturalidad, de una cultura local que puede ser más o menos tradicional, que puede ser más o menos rural, que usualmente es bastante rural, por donde se encuentran generalmente los yacimientos mineros, con una cultura corporativa muy basada en los resultados, muy basada en el control de costos, muy basada en el control de tiempo, y esa es una situación típica de contacto intercultural para la cual los antropólogos tenemos las herramientas, digamos, para desarrollar, y que en otras profesiones, por más buena intención que puedan tener, probablemente tienen poco de eso. Y lo otro que me generó mucho, que me llamó mucho la atención en ese contexto, era la capacidad de las empresas extractivas para movilizar recursos rápida y eficientemente. Y allí los antropólogos también tenemos algo importante que aportar en términos de cómo movilizar esos recursos, hacia dónde movilizar esos recursos para que las buenas intenciones no se conviertan en impactos negativos. Muchas gracias, Alfredo. Muy claro en los aportes que podemos los antropólogos dar desde nuestra profesión. Sigamos con la misma pregunta con Corina. Ahí está Corina. Ya está lista, por favor. Bueno, un poco para comentarles, yo empecé en el área de relaciones comunitarias en el 2014
Y yo lo hice desde lo más básico, haciendo mis prácticas. Era justo recién había empezado la carrera de antropología, se había pasado a la especialidad. Y logré conseguir mis primeras prácticas a través de la bolsa de trabajo de la PUC, donde pues vi más o menos las características del trabajo que se requería y bueno, logré trabajar en esa primera empresa que está en el sector hidrocarburos, en análisis, básicamente, como lo han visto en la universidad, pues a través de cuadros y diferentes charts que empiezas a utilizar para hacer tu análisis de poder, etc. Yo desarrollé toda esta parte de conocimientos en pregrado, y cuando terminé el pregrado, justo cuando terminé el último semestre de campo, ingresé a hacer mis prácticas pro ya en el sector energía, que es en el que me encuentro desarrollando actualmente, y pude hacer un año de lo que eran las prácticas pro, y ahí sí fue ya terminar de empaparme con todo el campo que necesitaba. Actualmente ya llevo 4 años desarrollándome en el sector energía, y he podido ver diferentes contextos. He estado en selva, he podido ver lo que es zonas urbanas, y bueno, actualmente me encuentro en lo que es zonas rurales al norte del país, en Ancash. Y básicamente, ¿qué aporte creo que podemos dar desde la antropología? Como yo les mencionaba en mi intervención anterior, el campo de las relaciones comunitarias es un campo multidisciplinario. No está 100% conformado por especialistas sociales, está conformado por perfiles muy distintos. Tenemos abogados, tenemos agrónomos, hay psicólogos, actualmente tenemos también antropólogos y sociólogos que en este contexto actual, los últimos años, somos bastante pedidos, ¿no? Por un poco la línea que nosotros seguimos, nuestra sensibilidad hacia lo social, porque es bastante importante, como mencionaron todos los demás, es necesario y es un requisito básico nosotros poder hacer un análisis del entorno en el que nos encontramos. No solamente un entorno en el cual está mi operación, sino un entorno también de estrategias nacionales, regionales, entre otros, que impactan a los lugares o las comunidades en los cuales están nuestras operaciones, ¿no? Entonces, lo que es un poco el análisis nos ayuda a hacer bien nuestra planificación de cuál es la estrategia que nosotros vamos a hacer en un año, ¿no? Porque nos planificamos normalmente lo que es anual, ¿no? Y el otro punto que es sumamente importante para mí es el tema comunicacional. El trabajo de relaciones comunitarias se basa en la comunicación, en el diálogo con las comunidades, y tienes que tener una planificación de cuál es el mensaje que tú quieres dar a tus stakeholders, ¿no? Entonces, la comunicación es sumamente básico y debe ser planificada, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que hay un gran porcentaje de campo, pero también hay un gran porcentaje de sentarse a planificar cuál va a ser tu estrategia de relacionamiento, cómo tú vas a llegar, cómo tú vas a poner en práctica o vas a llevar a realidad ciertos proyectos que quieres hacer, ¿no? Y otra cosa muy importante es que, y también lo hemos visto durante la carrera, nosotros, y lo mencionaba Emi, el tema de las relaciones comunitarias actualmente va de la mano con estrategias y objetivos que quiere lograr no solamente el país, sino que también quiere lograr el mundo. Ya tomamos indicadores como los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros reportamos a cuál objetivo estamos contribuyendo con un programa que estamos haciendo en campo o que estamos trabajando y desarrollando con una comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, como comentaba Alfredo, manejamos bastantes recursos. Entonces, la idea es cómo hacer que estos recursos contribuyan a una estrategia más grande que solamente la que yo puedo tener como empresa, es cómo contribuye a una estrategia nacional también, ¿no? Entonces, desde esa parte, sí un poco mencionarles pues lo importante que es la planificación y en nuestro campo de acción, ¿no?
Muchas gracias, Corina. Muy interesante la idea de cómo se sale desde una expertise antropológica, pero cómo también hay que expandir tanto los objetivos como las facultades que uno puede desarrollar. Vamos a seguir con la misma pregunta con Miguel. Miguel, por favor, Miguel Cervantes. Gracias, Gerardo. Como mencionó Alfredo, también ingresé de casualidad, ¿no?, al mundo de la consultoría relacionada con la gestión social. Sin embargo, tuve la fortuna de hacer una etnografía relativamente larga, fue casi un año, en una comunidad que tenía el ingreso justo de una empresa que estaba haciendo exploraciones. El poder ver los cambios paulatinos, ¿no?, que se generaba dentro de la comunidad con las expectativas de beneficios que tenía que podía dar, ¿no?, la empresa, generaban algunos cambios al principio sutiles, pero que con el tiempo uno podía visualizar más. Por ejemplo, el cambio en las agendas de la asamblea, ¿no? Las invitaciones a los ingenieros para explicar el proyecto, ¿no? La migración de retorno de algunas personas que tenían expectativas de lograr beneficios. Después las diferentes discusiones para tener un mayor protagonismo en la toma de decisiones de la asamblea, porque eso también tenía, digamos, relación con el tipo de demandas que se podía hacer a la empresa. Fue un aprendizaje a partir de un estudio etnográfico que posteriormente me ayudó muchísimo porque me dio mucho tiempo para entender algunas cosas, ¿no? Posteriormente también fui invitado para terminar un estudio de línea base de un proyecto bastante extenso. Y allí comencé en el mundo de la consultoría al principio, ¿no?, desarrollando estos estudios de línea base que tienen diferentes miradas, ¿no? Al final, en estos estudios, tratamos de entender la situación inicial de una población antes de llegar del proyecto, pero en general, los estudios de línea base sufren de una escasez de profundidad, ¿no?, en la comprensión de la dinámica de comunidades. Es como una foto, es una cosa estática en la cual no vemos cuál es el cambio, ¿no? Porque sobre esa comunidad, nuevamente, se genera un gran proceso transformador que puede ser, por ejemplo, la construcción de una mina. Entonces, lo otro que me llamó mucho la atención al inicio fue que la comprensión de los impactos, inclusive hasta el día de hoy, ¿no?, hay la tendencia, ¿no?, de describir los impactos, no analizarlos, ¿no? Y las medidas de manejo de esos impactos posteriormente también, ¿no?, están relacionadas con esa descripción inicial. O sea, no hay un análisis y una medida de manejo que corresponda con ese análisis. Y lo que sucede muchas veces es que muchas empresas tampoco es que implementen, ¿no?, los impactos, las medidas generadas con los impactos, que a su vez suelen ser no muy profundos. Entonces, ahí todavía hay un campo, digamos, muy fértil, muy importante, donde los antropólogos pueden hacer una contribución significativa, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en una empresa minera ya como responsable de relaciones comunitarias o gestión social, y allí el tema de lo que se discute dentro versus lo que se implementa también es un reto, ¿no? Es tratar de sensibilizar a las otras áreas de operaciones, de finanzas, de que las decisiones que se toman tienen impactos significativos. Mientras mayor es la distancia cultural, nuevamente suele haber menos empatía, ¿no? Y el trabajo entonces es hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, ¿no?
Y para la implementación, como han mencionado, se requieren un conjunto de habilidades dependiendo de los proyectos, pero un elemento crítico, que es la comprensión, tiene, digamos, un asidero muy fuerte, ¿no? En el conocimiento que desde la antropología nosotros tenemos. Y, por otro lado, la demanda de expertos en temas culturales y de antropología es una tendencia muy fuerte. Inclusive a nivel global hay una exigencia de las empresas que hacen auditoría, ¿no? De que todos los equipos de gestión social o de relaciones comunitarias necesariamente tienen que tener antropólogos casi como un carácter obligatorio, ¿no? Eso no se veía, digamos, años atrás. Muchas gracias, Miguel. Interesante que la labor de antropólogo, que siempre se ve como una labor hacia afuera o entendimiento del entorno, también en este campo laboral implica un trabajo, no solo un trabajo hacia adentro, ¿no? De tratar de también intervenir o también tener una incidencia hacia adentro en las organizaciones, en las empresas y en las organizaciones en general, ¿no? Para sensibilizar, como dice Miguel. Vamos a terminar esta ronda con Emi Cárdenas, por favor, Emi. Gracias, Gerardo. Bueno, yo en realidad cuando terminé la universidad no la tenía tan clara, ¿no? Experimenté muchos rubros saliendo de la universidad y antes haciendo algunas prácticas. En ese camino me tocó migrar a las provincias del país para poder trabajar y creo que eso me enriqueció también, me hizo tomar mundo, ¿no? En realidad yo tuve la suerte de que este campo de las relaciones comunitarias, de la gestión social, llegaran a mí, ¿no? Yo estaba trabajando en Huamachuco, La Libertad, para la municipalidad, en la Casa de la Cultura, en el 2018. Y Social Capital Group, donde trabajo ahora, estaba teniendo unas activaciones de casas abiertas en donde explicaban temas de sostenibilidad y minería, ¿no? Yo era nueva en la ciudad, entonces fui de curiosa en realidad, y recuerdo que me hizo el recorrido una socióloga, muy experimentada, tenía mucho conocimiento, yo la bombardeaba de preguntas en realidad, ¿no? Quería agarrarla por donde sea, pero yo terminé saliendo, recuerdo, de esa casa abierta con más preguntas que respuestas, pero preguntas personales, ¿no? Porque tenía muchos tabús, muchos mitos en mi cabeza sobre estas áreas y en algún momento había descartado las relaciones comunitarias como una línea de carrera, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un día decisivo, al menos para mí. Me puse a investigar, me puse a buscar lo que era la gestión social, las relaciones comunitarias, qué programas implementaban, qué empresas habían, qué tipo de industrias tenían esta clase de áreas. Entonces fui construyendo mi propio criterio, ¿no? Ya en el 2019, un año después de perseguir en realidad a Social Capital Group, pude ingresar a sus filas de la mano de Vanessa Chell, mi actual jefa, y Carol Harrison, también egresada de la Católica, gerenta de Social Capital Group. Y bueno, he tenido la inmensa fortuna de que me enseñaran todo lo que sé hasta ahora, ¿no? De hecho, yo ingresé a Social Capital como asistente de proyectos y fui ascendiendo, ¿no? hasta lo que estoy ahora y prácticamente he hecho línea de carrera, ¿no? Y creo que de eso se trata el trabajo y de eso se trata de que te guste lo que estás haciendo, ¿no? Que te motiven, que te ayuden, de que confíen en tus capacidades. Y creo que aquí va mi primera recomendación para todos los que nos están escuchando, ¿no? Insertarse en este espacio implica mucho de formar tu propio criterio, ¿no? Implica mucho de investigar, contactarse, asistir a esta clase de eventos también, talleres, seminarios, para deconstruir tus propias ideas y formar tu propio concepto, ¿no? Y si te gusta y si está dentro de tu ética y de tus ideales, bienvenido, ¿no? Empezar a contactarte con los profesionales y con las empresas responsables para dirigir hacia ese lado tu línea de carrera. Esta rama en realidad es una rama muy bonita, ¿no? Nos permite generar vínculos no solo con diferentes profesionales, porque es un área interdisciplinaria,
sino que nos permite también generar vínculos más allá del trabajo, ¿no? Con quienes trabajamos. Nos da la posibilidad de generar acciones que cambian el día a día de las personas, ¿no? Y bueno, yendo a la parte ya más de la antropología, en principio la carrera, considero que la carrera nos enseña a reflexionar y a analizar la complejidad de las manifestaciones culturales y sociales en general, ¿no? A comprender los componentes que conforman y transforman una comunidad, una localidad, un vecindario o hasta un barrio. Entonces, estas capacidades y estas habilidades son las que se buscan en las relaciones comunitarias. El antropólogo debe ser capaz de entender esta complejidad en cada una de las organizaciones, ¿no? Traducir lo que está mirando y, como decía Miguel, sensibilizar hacia adentro para finalmente gestionar con las empresas aquellas acciones que se van a tomar y que van a ser beneficiosas mutuamente para la empresa y para las comunidades, para el proyecto y para el entorno, ¿no? En un sentido más práctico, creería que la antropología, en este expertise del trabajo de campo, de la etnografía en sí, es clave, ¿no? Porque la carrera nos forma con esta sensibilidad, como con esta visión del campo urbano y el campo rural, porque tiene de los dos, ¿no? Entonces rápidamente detectamos las oportunidades, los actores más influyentes, por ejemplo, y sobre todo los conflictos, ¿no? Entonces sabemos cuándo es que va a suceder algo. Y bueno, no quería dejar pasar esto, pero el aporte del antropólogo finalmente es que nosotros, cuando estamos en estas áreas, debemos de servir de canal y de herramienta, ¿no? Aunque parezcan habilidades blandas, nuestra misión debe ser esa, ser espectadores activos, ¿no? Y entregarnos a las comunidades como herramientas. Eso. Gracias, Gerardo. No, muchas gracias, Emi. Qué importante lo que nos cuentas, ¿no? Por un lado, la necesidad de conocer todos los campos laborales, de desmitificarlos, de conocerlos antes de tener un juicio de valor y aprender siempre de ellos. Y también lo otro, lo último que dijiste, que también me parece importante, ¿no? La necesidad de ser activo, de ser un protagonista en aquel campo laboral que uno decida desarrollarse. Y vamos a pasar a la última pregunta, la última ronda no es la última ronda porque después habrá una ronda final para responder preguntas, pero esta es la tercera ronda, en todo caso, de este conversatorio, en donde lo que queremos es que ya un poco nuestros invitados puedan ayudar, ¿no? Dar sugerencias, asesorar a aquellas personas que estén interesadas en desarrollarse más, acercarse a este campo laboral. Entonces, la pregunta es un poco, ¿cuáles son las competencias y habilidades que ustedes consideran que hay que desarrollar o que ayudan, ¿no? Hemos aprendido que la mayoría de ustedes ha llegado de casualidad a este campo laboral, pero si uno tuviera una capacidad de planificación para llegar al campo laboral, ¿cuáles son esas habilidades, esas competencias que creen que sería bueno ir desarrollándolas? Y en ese sentido, si es que existen cursos de especialización, si es que existe espacio de especialización donde ustedes creen que las personas interesadas deberían tratar de encontrarlos, inscribirse, tomarlos, etc. Entonces es un poco una pregunta de sugerencia para nuestra audiencia. Entonces empezamos con el mismo orden. Alfredo, por favor. Muchas gracias. A ver, yo he tenido la suerte de tener una carrera, no tanto desde el lado de la consultoría, sino desde el mundo corporativo principalmente. También he hecho consultoría, por supuesto. Y el set, sí es claro que el set de habilidades que necesitas para hacer carrera dentro del mundo corporativo es un poco diferente que el que necesitas para hacer carrera dentro del mundo de la consultoría y mucho más diferente del que necesitas para hacer carrera en el mundo académico, definitivamente. Entonces quiero enfocarme en estos aspectos que creo yo me han servido para hacer carrera dentro del mundo corporativo. El primero es decir que las herramientas técnicas las tenemos.
Yo creo que en relación con las herramientas técnicas, no hay mucho más allá de conocer lo que existe, no creo que haya mucho que tengamos que aprender adicionalmente, aunque siempre es bueno, obviamente, ampliar los horizontes y siempre ayuda a conocer más del tema legislativo, conocer más de los temas ambientales, conocer más incluso de los temas técnicos operativos del sector en el que estás trabajando, pero las herramientas para el desarrollo propiamente de las actividades de relaciones comunitarias las tenemos por formación y por el trabajo mismo que hacemos como antropólogos. Sin embargo, hay un cambio de chip importante que tiene que ver con el cómo emplear esas herramientas más que con las herramientas en sí mismas. Para mí, el principal de esos es el cómo aplicar, cómo enfocar el crecimiento o el avance de la organización hacia la sostenibilidad y regeneración y a todos esos objetivos de mediano y largo plazo que queremos. Y allí yo he visto dos enfoques. Uno primero es hacer más digerible las herramientas antropológicas para su aplicación en el campo específico. A mí me ha funcionado más lo contrario, tomar lo que ya existe y darle vuelo antropológico, es decir, partir desde abajo hacia arriba más que desde lo que debería ser hacia cómo aplicarlo en el caso concreto. Por ejemplo, más que hacer plantear de frente un enfoque etnográfico, digamos, para hacer un estudio de la dinámica social y política local, es trabajar con las herramientas de gestión de stakeholders, de análisis de stakeholders, y darle el vuelo que necesitan para entender de manera suficiente para operar en esa complejidad. Eso por un lado. Por otro lado, la forma de comunicar nuestros conocimientos y desde las ciencias sociales hacia un público que no es de científicos sociales. Y eso implica un cambio de chip. Nosotros tendemos, como científicos sociales, a partir de aspectos ya verificados, digamos, tesis generales, o hipótesis o el estado del arte, hacia la aplicación concreta. Pero en general, en las organizaciones privadas, en las empresas, la lógica es al revés. La lógica es mucho más inductiva, basada en hechos, para sobre esa base construir las conclusiones. Entonces, esta comunicación basada en hechos, en facts, en números incluso, más que en principios o en el estado de arte o en lo que debería ser, es un cambio de chip importante. Y lo otro es aprender a construir un caso de negocios. Las empresas hablan un lenguaje distinto que la academia. Y es cómo transformar ese conocimiento también en costos, cómo transformarlo en lenguaje de riesgos, cómo transformarlo en lenguaje normativo, cómo transformarlo en lenguaje de compromisos corporativos, para sobre esa base llegar a la conclusión de qué es lo que se tiene que hacer. Eso también implica un trabajo adicional de reorganización del conocimiento para transmitirlo de manera que impacte internamente. Lo otro es impactar internamente, y es construir estas redes. Las empresas no son monolíticas. Dentro de las empresas hay múltiples visiones y múltiples incentivos que muchas veces son contradictorios, mientras, por ejemplo, las áreas que tienen que ver con la operación misma tienen presión de tiempo y costos. Las otras áreas, el área legal, tiene presiones de cumplimiento, el área administrativa financiera tiene presiones regulatorias, y nosotros tenemos una misión diferente. Entonces, es como construir esa red, digamos, de apoyo interno a las iniciativas desde la gestión social, también un trabajo clave en este sentido. Y eso implica en ir más allá e impactar también en la cultura organizacional, como bien decía Miguel en su momento. Y bueno, no solo Miguel, sino Corina y Emi también, perdón. Y eso, hacer carrera, una de las cosas más probablemente dolorosas de hacer carrera dentro del mundo corporativo es que implica alejarte de la acción.
en algún momento, a medida que tomas más responsabilidades, tienes que centrarte más en construir procesos que en hacer cosas. Y tienes que concentrarte más en construir procesos que permitan gestionar remotamente lo que está ocurriendo en diferentes sites, en diferentes ubicaciones, en diferentes puntos, no solamente del país, sino en algunos casos en diferentes países. Entonces, ese es el reto mayor y probablemente la parte más dolorosa de hacer carrera en el mundo corporativo, que es el alejamiento de la acción para enfocarse en las cosas más sistemáticas, repetitivas, y que finalmente podrían llegar a ser aburridas. Pero eso es lo último que ocurre en el campo de las relaciones comunitarias. Siempre hay algo nuevo que tratar y siempre hay algo nuevo que aprender en un nuevo contexto. Muchas gracias, Alfredo. Interesante un par de puntos que Alfredo resalta, ¿no? Uno, que hay que, las habilidades y las competencias no son las mismas cuando uno está en el mundo de las consultorías que en el mundo corporativo, y como Alfredo nos ha, digamos, enseñado un poco estas necesidades de aprender a traducir un poco el conocimiento que ya tenemos como antropólogos y también de adaptarnos a culturas distintas para poder realmente incidir, ¿no es cierto?, en este mundo corporativo. Vamos a seguir con la misma pregunta ahora con Corina. Corina, por favor. Perfecto. Cuando hablamos del tema de las habilidades, y yo tengo una lista de habilidades que creo que son necesarias para poder incursionar en el campo de las relaciones comunitarias, y que es bastante importante aclarar que si alguno no tiene esta habilidad aún puede desarrollarla, ¿no? Y es importante que vaya buscando métodos para ir desarrollándola, ¿no? Porque ninguno entra al campo de las relaciones comunitarias una vez que egresa de la carrera pues sabiéndolo todo. Uno ingresa pues también a dar lo que uno tiene, pero aprender también de las experiencias, las relaciones comunitarias. Si hay algo que podemos, por decirlo así como conclusión, es que cada proyecto, cada realidad es totalmente distinta, y si hay cosas similares en uno y otro, van a haber más cosas distintas que similares, inclusive de año a año, ¿no? Las problemáticas que surgen, los proyectos que ejecutar en campo, etcétera, van cambiando todo el tiempo, entonces también hay una cierta adaptabilidad y también un proceso de aprendizaje constante durante muchísimos años, ¿no? Yo resumiría algunas de las habilidades que se tiene que tener. Es el análisis crítico. Es bastante importante que vayamos ya desde que uno está formándose en la carrera haciendo un análisis crítico no solamente de la realidad, sino también de las personas, porque dentro del relacionamiento comunitario yo interactúo no solamente con asambleas, no solamente con asociaciones, interactúo con personas con las que converso con cada una de ellas, y cada una de ellas pues tiene una motivación distinta, se deja llevar por objetivos totalmente distintos, entonces hay que saber analizar hasta qué punto lo que te dice alguien es real o no es real, ¿no? O simplemente es algo que te lo está diciendo porque tú lo quieres escuchar. Entonces hay mucho del análisis crítico que es bastante importante empezar a desarrollar desde que tenemos nuestras primeras experiencias en campo, ¿no? Eso por un lado. La planificación, como lo mencionaba en mi intervención anterior, es sumamente importante. Yo tengo que tener objetivos claros de qué quiero lograr, cuáles son los objetivos de mi empresa en la que estoy también, qué es lo que quiere lograr para que los objetivos vayan de la mano, ¿no? También hay una capacidad de trabajar en equipo que es bastante importante. Los relacionistas comunitarios solemos trabajar en equipos en muchos sectores, porque estamos en localidades bastante amplias, entonces tenemos que trabajar en equipo, hay que aprender a trabajarlo. Y no solamente, también acá puedes recalcar lo que decía Miguel, no trabajamos solamente hacia afuera, nosotros también trabajamos hacia adentro, trabajamos con áreas como las áreas de operaciones, mantenimientos, trabajamos con las áreas de medio ambiente, de seguridad, el área de comunicaciones, entre otros, que tienen sus propios objetivos también que tienen que lograr, y su propia sensibilidad que es muy distinta a la nuestra. Entonces, la comunicación es básica, y el trabajo en equipo. Yo necesito informar a mi área de operaciones qué estoy haciendo yo de la puerta de una planta hacia afuera, qué proyectos estoy implementando en campo. Es bastante importante que ellos sepan. Y un poco que más o menos
también, porque ellos tienen espacios donde representan a la empresa, como son, si es un tema de agua, tienen que ir a la autoridad local del agua y tienen que saber qué proyectos a nivel social estamos haciendo para mejorar lo que es el uso del recurso hídrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un tema de comunicación bastante importante. Y otro punto es que el relacionamiento comunitario se basa también en la contratación de mano de obra local. Entonces quiere decir que hay muchas personas en las comunidades que también ingresan a nuestra empresa a través de contratistas, a través de nuestra propia empresa, pueden ingresar a nuestra planilla. Entonces también nosotros hay que entender que podemos tener personas de la comunidad trabajando dentro de nuestra empresa, y hay que entrenar a nuestra área operativa también para el respeto, pues, de lo que son los derechos de las comunidades, el trato al personal local, entre otros, ¿no? Hay ciertas capacitaciones que se tienen que dar y que uno tiene que estar también mirando hacia adentro y hacia afuera, ¿no? La negociación es bastante importante afuera y adentro también, porque nosotros, al ser encargados de relaciones comunitarias, nosotros también vemos la implementación de proyectos de desarrollo para una comunidad, que puede ser tanto en educación, puede ser en salud, y nosotros tenemos que defender por qué queremos hacer este proyecto, ¿no? Entonces, internamente tenemos que presentar proyectos a nuestras gerencias, tenemos que presentar por qué es importante, qué objetivos queremos lograr, qué indicadores vamos a seguir, etcétera, y cómo eso contribuye a un objetivo más grande a largo plazo, ¿no? Eso básicamente es la investigación. Para todo lo que es antropología y para todo lo que hagan a nivel profesional es necesario la investigación. Yo tengo que saber qué está pasando fuera, qué pasó históricamente con una comunidad, qué llevó a que estemos en un contexto actual. Entonces la investigación es sumamente importante. También nos vamos a encontrar con que nosotros como antropólogos no solamente vamos a hacer relacionamiento en cuanto a la interacción. A mí ya me pasa que implemento proyectos productivos. Yo nunca he visto proyectos productivos, nunca he visto proyectos ganaderos, nunca he visto proyectos frutales, etcétera. Entonces tengo que investigar, saber cómo se realiza y bueno, esto responde porque es una actividad económica que realiza una comunidad. Entonces tengo que aprender también sobre esto. Y la última cosa que sí les digo es que hay que leer mucho y hay que aprender a leer según la persona que te está dando lo que tienes que leer. Cuando es un área operativa vas a leer cosas técnicas que luego vas a tener que plasmar en una comunidad y tratar de explicárselas. Entonces, si tú no lo entiendes, va a ser muy complicado que lo puedas explicar. Entonces, es muy, muy importante nosotros también empezar a leer documentos técnicos cuando entramos al área. También vamos a leer documentos legales, que vamos a tener que también seguir en esta línea, tratar de entender que trabajamos mucho con lo que son entidades del Estado, vemos resoluciones, vemos conflictos también que tienen, que siguen un proceso legal, entre otros. Entonces eso sí es bastante importante, y en esa misma línea también, ahora que son universitarios, practiquen su capacidad de escritura, porque es sumamente importante. Nosotros redactamos muchos documentos en borradores y tenemos que ir ya bajo una línea de cómo redactamos ciertos documentos, ciertas actas que nos comprometemos con algunas comunidades, algunas fichas de visitas de cuando vamos a verlos, ciertos compromisos a los que llegamos, hay que plasmarlos en documentos. Entonces son habilidades necesarias y que, como les digo, las pueden ir desarrollando desde ahorita, ¿no? Muchas gracias, Corina. Súper interesante, ¿no? La necesidad de desarrollar la investigación, de desarrollar las dotes, digamos, habilidades de comunicación, y de también tener la capacidad de formular, de redactar y de formular proyectos. Es sumamente interesante. Vamos a seguir ahora con Miguel, y antes les recuerdo, por favor, a todos los panelistas que están poniendo las preguntas que surgen en el chat, para que en la última ronda puedan responder las que consideren pertinentes. Así que, por favor, pueden ir viendo las preguntas mientras seguimos con el conversatorio. Miguel, por favor. Gracias. Una pregunta cuya respuesta es bastante extensa. Y yo me voy a concentrar solamente en la parte de relacionamiento comunitario en empresas. Y dentro de eso, pensando en extractiva sobre todo, ¿no? Creo que un primer tema con el cual hay que estar familiarizados con el ciclo de proyecto.
Un proyecto va creciendo conforme va generando certezas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mineras, de que están en buena pista de finalmente tener un yacimiento. Y al principio se hacen trabajos más generales, ¿no? Que son los de cateo y prospección, que es básicamente visitar, establecer algunas actividades para identificar si hay o no hay presencia de mineral, pero son muy poco invasivas. Pero ese ya es un primer acercamiento, ¿no? Y las personas en minería consideran que allí casi no hay impactos, pero sí hay un proceso de establecer una relación, ¿no? Si son poblaciones muy tradicionales, el no entender cuáles son las prácticas adecuadas, conversar con ellos, pedir permiso, ser cortés, ser amable, ya comienza a generar o un buen relacionamiento o un relacionamiento que va a ser problemático. Posteriormente, conforme se va avanzando, si es que hay interés en seguir explorando la zona, van a comenzar las perforaciones, y con las perforaciones se van a requerir campamentos. Si hay más perforaciones, más campamentos, se va a necesitar alquilar tierras, por lo tanto hay que tener una habilidad para alquilar las tierras, entender qué significa el alquiler de tierras para esas personas, cuál es la compensación, cómo esa compensación se va a utilizar, porque eso también puede generar beneficios inmediatos, pero puede generar expectativas más adelante y problemas. Y normalmente los que no tienen una formación en ciencias sociales, especialmente en antropología, no logran entender cuáles son las consecuencias detrás del tipo de negociación que se establece. O sea, podemos generar una relación de dependencia muy tempranamente, y esa relación de dependencia va a generar expectativas. Esas expectativas van a generar presión por precios cada vez más altos. En la medida en que las personas, por ejemplo, no estén familiarizadas con el uso del dinero, ese dinero se va a acabar muy rápidamente, y lo que suele suceder cuando eso pasa es que las personas sienten que han pedido poco y después comienzan a pedir cada vez más. Comienzan las preocupaciones por el tema del agua, ¿no? Y allí las buenas prácticas indican que hay que generar procesos de monitoreo participativo que a su vez rescatan el conocimiento local acerca de cuáles condiciones son normales o esperadas. Se comienzan a generar las primeras prácticas de empleo y proveeduría local, ¿no? Para lo cual también hay que generar todo un proceso de acompañamiento. Entonces, conforme se va avanzando, tenemos una especialización de temas. Al principio vamos con proyectos de desarrollo muy simples. Conforme vamos avanzando, los proyectos se van complejizando. Comenzamos a tener proyectos ya de irrigación, probablemente, proyectos de ganadería, proyectos de agricultura, y en proyectos de agricultura de diferentes tipos, dependiendo del cultivo. Vamos teniendo temas de empleo local, primero no necesariamente calificado, después semicalificado. Conforme se va avanzando, hay que ir pensando que también se tiene que tener una capacitación. En entornos interculturales esa capacitación es más compleja, ¿no? Entonces, conforme se va avanzando en el ciclo de proyecto, esto a su vez se va especializando. Y hay áreas donde los antropólogos, digamos, tienen una mayor ventaja dada la formación, que son aquellos donde hay un tema que va a requerir una cierta adaptación cultural, ¿no? Y la labor del antropólogo en ese tema también es hacia adentro de la empresa hacer entender que esos temas a veces requieren tiempos y procesos distintos a lo que la empresa usualmente está acostumbrada, porque la empresa tiene una mirada de extracción de minerales, es su especialidad. Y lo que está tratando es de adquirir una habilidad distinta a partir de estos relacionistas comunitarios que tienen formación cultural. Conforme se va especializando, al interior también se va especializando. Tienes áreas de monitoreo, ¿no? Áreas de evaluación de proyectos, áreas de estudio que van identificando cómo estos impactos se van generando, cómo manejar estos impactos, cómo tener mejores medidas de manejo, y así por el estilo. Como les menciono, es un tema que es largo, complejo.
quería darles unas pinceladas teniendo en cuenta, digamos, la mirada y la especialidad de la antropología. Gracias, Miguel. Importante lo que dices, esta doble rol de especialización, una especialización tanto del antropólogo para poder especializarse en el área, como una incidencia del antropólogo para generar una especialización en la empresa corporativa. Entonces, vamos a seguir con esta ronda, vamos a terminar esta ronda con Emi. Por favor, Emi. Gracias, Gerardo. Bien, quería empezar esta pregunta mencionando que en realidad, en cuanto a las habilidades y las competencias, no es que exista un paquete específico de conocimientos o de habilidades que debamos de tener y que sean requisitos para ingresar a estas áreas, ¿no? Creo que también lo mencionó Corina, Miguel, se va aprendiendo bastante en el campo. Lo primero respecto a las competencias, creería que lo básico es tener conocimiento sobre los marcos normativos, ¿no? Sobre los estándares de responsabilidad social y ambiental, lo que significa la sostenibilidad, lo que significa el desarrollo, conocer de qué tratan estas industrias extractivas, las energéticas, de qué tratan los proyectos o los megaproyectos urbanos, como es el que estoy trabajando ahora, o el rubro en general para el que vayan a desempeñarse, ¿no? Esos son conocimientos básicos que se deben ir actualizando constantemente. Luego, la segunda competencia, creería, es el tema de la gestión social y el trabajo que se hace dentro de las áreas de responsabilidad social o relaciones comunitarias, ¿no? Es importante que la persona que esté interesada en este rubro empiece a ampliar su expertise y a investigar sobre las técnicas y las metodologías que utilizamos en el día a día, ¿no? En base a los programas que implementamos, en base a las experiencias que ya se vienen implementando en los múltiples proyectos, ¿no? Debemos ser, creo que, curiosos, ¿no? Curiosos e investigar sobre estas estrategias que ya se vienen investigando, que ya se vienen implementando. También yo creería que es importante que se combinen con algunos cursos que dictan o especializaciones o diplomados que están dictando tanto la Católica, la San Marcos y otras universidades o academias, porque son muy importantes justamente para formar este marco de las normas, de los estándares, ir leyendo teóricamente cuáles son estas metodologías que se van implementando, ¿no? Y tercero, en cuanto a las competencias, creería que algo muy importante son las competencias cuantitativas, ¿no? Si bien nosotros como antropólogos tenemos una gran facilidad por esta cualidad hacia la etnografía, hacia lo cualitativo, hacia las historias, hacia comprender y analizar lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, es importante que empecemos a combinarla con otras ramas, ¿no? Con una lectura de base de datos, con software estadísticos, con un buen manejo de Excel. Ese tipo de habilidades es muy importante para enriquecer aquellos documentos técnicos que llegan justamente a estas áreas que no necesariamente buscan historias de vida, sino que quieren evidencia, ¿no? Entonces es importante combinarlos. Respecto a las habilidades ya un poco más blandas, creería que lo primero y más importante para mí, y lo veo en el día a día, son las habilidades para comunicar y demostrar empatía por las personas con las que nos vamos a relacionar en el día a día, ¿no? No siempre vamos a interactuar con personas pues, que compartan nuestro mismo pensar, que apoyen el proyecto o que abracen la empresa, y no necesariamente esta generación de vínculos o de relacionamiento va a ser sencilla, ¿no? Es un trabajo del día a día. Entonces, creería que tenemos que tener, que estar seguros no solo de la información que vamos a ir a dejar, sino de la información que vamos a recoger, y estar en el mismo lenguaje, tener un lenguaje sencillo, un lenguaje accesible para que nos entiendan, ¿no? Segundo, creo que una habilidad blanda muy importante es tener paciencia y mostrar respeto, ¿no? Debemos desarrollar mucho la capacidad de escucha, debemos tener el carácter y la madurez suficiente para entablar sobre todo relaciones saludables, ¿no? Con quienes nos
con quien nos vamos a interactuar, porque nos vamos a ver siempre, nos vamos a ver por largo tiempo, ¿no? Entonces, es importante que estas relaciones no generen conflicto, ¿no? Y tercero, creo que es la capacidad de adaptarnos al trabajo de campo. El trabajo de campo, por más que uno diga, voy a viajar, va a ser sencillo, o sea, qué felicidad, ¿no? Tiene sus complejidades, ¿no? Tiene sus retos. No siempre va a ser divertido, no siempre hacer trabajo de campo nos va a ser completamente accesible, ni siquiera hasta por temas de salud o por temas de idiomas, de lenguaje, vamos a tener muchas barreras para interactuar en campo con la multiplicidad de personas con las que nos vamos a encontrar, ¿no? Y otro elemento muy importante es que esta clase de áreas trabaja interdisciplinariamente, ¿no? Trabajamos con equipos, por ejemplo, que van desde ingenieros, administrativos, contables, arquitectos, comunicadores, sociólogos. Entonces, cada uno viene con un bagaje y un lenguaje diferente, ¿no? Entonces, debemos empezar a combinarnos y a activar esta escucha para también entrar en ese diálogo un poco más técnico con estos profesionales y empezar a nutrirnos, ¿no? A nutrirnos mutuamente y llevar estas experiencias y esta expertise hacia afuera, hacia nuestro relacionamiento, ¿no? Y algo que mencionaba Miguel y Corina era esta habilidad para la negociación interna, ¿no? Para la adaptación cultural interna de la empresa. Eso creo que es clave, ¿no? No solamente es el trabajo hacia afuera, es mucho trabajo hacia adentro. Necesitamos sensibilizar hacia adentro para que las empresas gestionen responsablemente y entiendan la magnitud de lo que estamos viendo nosotros como antropólogos afuera, en el campo. Eso. Gracias, Gerardo. No, muchas gracias, Emi, y también interesante, y gracias por el conjunto de habilidades que has mencionado. Creo que es muy importante, desde la lectura o el conocimiento de los marcos legales hasta habilidades blancas a desarrollar para poder desenvolverse mejor en este campo. Ahora vamos a pasar ya al cierre de este conversatorio, y para eso hay unas preguntas que se han puesto en el chat y que los ponentes pueden o no, digamos, pueden escoger cuál quieran contestar. Yo tengo una pregunta adicional, que es un poco tratar de algunas cosas que se quedaron un poco en el tintero en este momento, que es cómo, si alguien quiere desarrollar, conocer más este campo profesional, ¿cuáles serían los primeros pasos? Mencionaron, por ejemplo, diplomaturas, ¿existe alguna recomendación específica? ¿Ustedes consideran que se puede hacer prácticas en algún lugar? ¿Alguna manera leer algún tipo de texto más o menos especial? ¿Buscarlos para que les hagan entrevistas o cualquiera de las anteriores? Es decir, si alguien tiene ganas de acercarse desde ahora y poco a poco ir conociendo mejor este campo laboral, ¿cuál sería su recomendación en términos prácticos, digamos, de cómo acercarse? Entonces, ahora sí, en esta última ronda les pediría, por un lado, responder esta pregunta, responder las preguntas del chat y, por supuesto, cerrar su participación si es que ustedes quieren decir algo o complementar alguna idea que quedó trunca a lo largo del conversatorio. Entonces, le doy la palabra a Alfredo, 5 minutos igual para cerrar. Alfredo, por favor. Muchas gracias. Voy a empezar por el final, por la pregunta de Gerardo, en relación con los primeros pasos dentro de este mundo. Lamentablemente no hay un cuerpo sistematizado, hasta donde conozco, un cuerpo sistematizado que integre suficientemente bien las herramientas y, y enfoques que se necesitan para entrar, digamos, con un pie fuerte a este mundo. Entonces, lo que se tiene que hacer es, en principio, seguir un diplomado y, en segundo lugar, lanzarse al ruedo. Mucho de los aprendizajes que estoy seguro todos los que estamos acá como panelistas los hemos desarrollado en la cancha, los hemos desarrollado obviamente leyendo mucho, todo lo que se pueda leer, pero concretizando esos aprendizajes principalmente en el hacer mismo.
Sin embargo, sí puedo recomendarles, ya que no existe este cuerpo sistematizado de información, un diplomado en particular que ha tomado mucho cuidado en abarcar lo máximo posible de estos diferentes aspectos que componen las relaciones comunitarias, es justamente el diplomado de la PUC en gestión estratégica de las relaciones comunitarias, en el cual soy también docente. Pero no es por eso que lo recomiendo, digamos, pero sí, se ha tomado el trabajo de no solamente revisar hasta donde es posible en el lapso de un año, y un curso mejor dicho, básicamente a distancia, los diferentes aspectos que tienen que trabajarse dentro de este marco general de las relaciones comunitarias. Eso por el lado de la recomendación. Por otro lado, el tema de los dilemas éticos, es un tema clave, definitivamente, y es por eso que es bien importante que, que el tratamiento de esos temas empiece desde la decisión de trabajar con una empresa consultora o una empresa extractiva, o incluso de infraestructura. Entonces, allí hay algunas cosas que para mí son pruebas ácidas. Uno, si hay un compromiso demostrado, demostrable, por lo menos en los últimos tiempos, de desempeñarse a niveles altos en temas sociales, más allá de simplemente compromisos verbales, ¿no? Si hay prácticas específicas que aún incluso en empresas que hayan tenido mal desempeño previamente, hay prácticas específicas en los últimos tiempos que indican que hay un cambio o que hay una intención real, concreta, de desempeñarse a un nivel, digamos, a nivel de estándares y buenas prácticas internacionales, o acercarse lo más posible a eso. Eso es una primera prueba ácida para mí. Una segunda prueba ácida es si esto se refleja en sistemas de gestión interna. Si no, si no es que responde solamente a la intención de un funcionario o un grupo de funcionarios que podría cambiar en el futuro. Es decir, si esas prácticas están sistematizadas y son parte de la cotidianidad de los procedimientos habituales, del procedimiento operativo regular de la empresa. Y la otra prueba ácida para mí es si dentro de estos sistemas tienen los procesos de ética y cumplimiento instalados y funcionando. Eso para mí también es una tercera prueba ácida. Y decía hace un rato el tema de los cambios, porque en mi caso me tocó entrar a una empresa que no, digamos, tenía algunos temas éticos relativamente conocidos, que estaban afectando mi decisión, y la decisión cambió cuando efectivamente empezó el proceso de revisión de todo, de los problemas que estaban siendo generados, y decisión que llevó a cambios sustanciales en el equipo de la empresa, incluyendo la gerencia general. Entonces, eso es una demostración de que hay un compromiso serio. Solo antes de terminar, el tema ético también está en la relación con las comunidades, no solamente en la relación interna con las empresas. Hay prácticas dentro de las comunidades que no necesariamente son compatibles con lo que se busca a largo plazo. A mí me han ofrecido asociarme con un comunero. En algún momento me he ofrecido asociarme con él para sacar contratos en la empresa, lo cual obviamente tiene es un compromiso serio de corrupción, digamos, es una propuesta corrupta, y también, más allá de esta ya evidente propuesta, hay temas de cómo se distribuyen, por ejemplo, los beneficios
dentro de las comunidades, especialmente cuando hay beneficios puntuales que tienen que ver con entrega, transferencias monetarias. Por ejemplo, la distribución de esos beneficios no suele, no es que no suele, en muchos casos no se corresponde con una mirada equitativa o una mirada basada en vulnerabilidades o necesidades, sino más de redes personales de las autoridades. Entonces, los dilemas éticos también están por el lado de la relación con la comunidad, y allí hay que tener algunos principios importantes, que son básicamente los de participación, convivencia democrática, igualdad, tratamiento prioritario a las poblaciones vulnerables, además de, por el lado de la empresa, el principio básico, fundamental, de no hacer daño con sus operaciones. Más allá, esa es la base mínima, digamos, exigible. Esos principios son claros y esos principios tienen que ser claros y tienen que ser innegociables. Y ahí me quedo por ahora. Ah, no, ya cierro. Perdón, ya cierro. Nada, muchas gracias. Hay muchísimo de qué hablar, me he quedado corto, con muchas ideas por compartir. Y nada, espero que más adelante tengamos la oportunidad de continuar compartiendo, porque este campo es altamente vasto y amerita conversaciones y espacios bastante más largos. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por tomar también tan claramente el tema de dilemas, que es un tema que es dilemas éticos, que es muy importante en este campo laboral, y estoy seguro que va a haber espacios para seguir conversando. Seguimos ahora con Corina, por favor. ¿Qué tal? Bueno, en cuanto a un poco cómo pueden entrar en el tema de las relaciones comunitarias, desde mi experiencia, si bien yo entré haciendo prácticas, también llevé cursos de relaciones comunitarias, particularmente llevé uno en San Marcos siendo estudiante todavía de antropología, y un poco que me ayudó mucho a ver la imagen grande de qué era el relacionamiento comunitario, y también entender mucho de las dinámicas que hay en campo con las comunidades, dependiendo si es una comunidad pues andina o amazónica, dependiendo cómo se organizan, ¿no? Entonces este curso ahí me ayudó bastante. Les recomendaría que si tienen acceso a cursos como este lo puedan tomar, busquen por internet. Otro punto que creo les daría como consejo es que vayan puliendo sus perfiles en esta plataforma profesional de LinkedIn, no sé si se pronuncia así, pero es bastante importante porque ya yo llevo años en esta plataforma, también Emi está en esta plataforma, y la mayoría de relacionistas comunitarios tenemos nuestros perfiles, así como otros profesionales, pero también hay grupos de lo que es relaciones comunitarias, de lo que es responsabilidad social corporativa, lo que es sostenibilidad, entre otros, y ustedes pueden participar de esos grupos, pueden seguir estos grupos, y siempre hay información valiosa que se va compartiendo, no solamente de qué actividades de responsabilidad social viene haciendo una empresa, sino también hay muchos artículos para poder leer sobre cómo las relaciones comunitarias están cambiando en estos últimos años, cómo se les está dando un valor extra a lo que es la sostenibilidad, entre otros. Entonces sí les recomendaría que si pueden ir creándose sus perfiles y si les interesa entrar en las relaciones comunitarias, empiecen a agregar personas que están en el campo, a seguir empresas que les puedan interesar, siempre están publicando qué actividades realizan, etcétera, y un poco que ayuda mucho a ver qué están haciendo en el plano de responsabilidad social, ¿no? Otra cosa que creo importante, como decía Gerardo, si quieren contactarnos a nosotros porque tienen algunas preguntas, son de verdad totalmente nuestra parte disponibles a poder responder cualquier pregunta que puedan tener, consulta o duda. Si quieren, les dejamos nuestros correos al final para que puedan contactarse con nosotros también si es que tienen más preguntas aparte de estas, ¿no? En el tema de dilemas éticos, la verdad es que yo a la fecha solamente tengo poco más de 4 años trabajando en lo que es relaciones comunitarias, pero no he tenido oportunidad de pasar por un dilema ético. Creo que porque tenemos muchos mecanismos para evitarlos.
Actualmente tenemos un área de compliance, cada empresa tiene un área de compliance bastante grande, nos capacitan constantemente sobre el conflicto de intereses, qué podemos y qué no podemos hacer, qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar. Formo parte de una empresa que es socialmente responsable y tiene lineamientos bastante claros sobre lo que es la responsabilidad social, sobre lo que es la interacción con la comunidad, el respeto de la comunidad, de los derechos de las comunidades, que no nos permite ir en otra línea que no sea este respeto, ¿no? Este diálogo y esta transparencia con ellos, ¿no? Entonces, esto sí ayudó bastante. También tienes lineamientos que no te permiten hacer ciertas cosas, como por ejemplo una donación monetaria. Estamos prohibidos de hacer donaciones en dinero en efectivo a cualquier tipo de asociación, ente del Estado, entre otros. Se pueden hacer actividades en alianza, bajo convenios, para compras, para servicios, para proyectos, etcétera, pero por ejemplo la transferencia monetaria está totalmente vetada. Entonces, son mecanismos que ahora existen, que quizás no existían hace muchos años y que permiten tener un relacionamiento comunitario bastante transparente, ¿no? Luego preguntaban, aquí en las preguntas vi que alguien había preguntado sobre cómo es que nosotros vemos si es que un proyecto que implementamos es beneficioso para la comunidad. En primera, es porque nunca hacemos un proyecto que simplemente se nos ocurre. Siempre es un proyecto que está en diálogo constante con la comunidad. No sale porque a mí se me ocurre que he visto en la televisión que esto ha funcionado muy bien en otro lado. Normalmente es en base a las necesidades inmediatas que pueda tener una comunidad que evaluamos los proyectos que queremos hacer. Se hace siempre en diálogo con ellos, hacemos estudios para ver qué tan factible es hacer este tipo de proyectos, y también vemos si es que está en la agenda nacional o no, porque no puedo hacer un proyecto que justo ya lo tenía contemplado, ya tiene un presupuesto por parte de un gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay que involucrar a todos los actores para la planificación de cualquier proyecto que queramos hacer en campo, ¿no? Y los indicadores van a ir de la mano más que todo del tipo de proyecto, ¿no? O sea, cuánta población beneficia, si es un tema económico, a cuánto va a subir el ingreso monetario familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces los indicadores son bastante variados, como les digo, dependiendo del proyecto. Agradecerles, bueno, porque como ya sabemos es nuestra última intervención, pero muchas gracias por tenernos acá. La verdad es que es bastante interesante poder hablar de las relaciones comunitarias. Creo que, como lo mencioné en algún momento, las relaciones comunitarias están en boca de todos en este contexto. La verdad es que nos buscan muchísimo a los antropólogos ahora. Ya se dieron cuenta de hace varios años las empresas que si no tienen una buena gestión social no pueden garantizar la continuidad de sus operaciones. Entonces están poniendo más recursos, están poniendo más personal en estas áreas para tener un buen relacionamiento comunitario. Entonces es bastante importante que ya lo empiecen a ver si es que les interesa, porque es un campo bastante amplio y que está abierto para la antropología, ¿no? Creo que lo más importante que hemos podido hacer nosotros como antropólogos es tratar de tener un buen desempeño, porque así abrimos las puertas para que nuevas personas de la carrera puedan acceder, ¿no? Y puedan también participar. Muchas gracias, Corina. Gracias. Gracias también por responder la pregunta sobre los proyectos y por ofrecerte para ayudar a otros que quieran seguir este camino. Vamos a seguir con Miguel. Muchas gracias, Gerardo. El camino de relaciones comunitarias, la verdad es que es bien móvil, ¿no? Hay personas que han ingresado al mundo de relaciones comunitarias sin necesariamente hacer carrera, ¿no? Desde, digamos, línea de carrera desde oficial de relaciones comunitarias, que suele ser el primer escalón. Hay gente que ha ingresado a relaciones comunitarias desde la academia, por estos temas de especialización, por ejemplo, que les mencionaba, ¿no? Hay organizaciones, empresas que en un estadio más avanzado y sofisticado tienen unidades de análisis. Entonces, allí, por ejemplo, que también se cumple
una tarea relacionada con áreas de relaciones comunitarias, gente de investigadores, ¿no? Suelen ingresar a esas áreas porque requieren un nivel de análisis muy profundo, ¿no? De los temas que hemos estado conversando, inclusive del área de ONGs también, ingresan a empresas y viceversa. Personas que trabajan en empresas pueden posteriormente trabajar en la academia o en ONGs. Particularmente interesante es también la carrera que uno puede desarrollar en las empresas consultoras o empresas que brindan o entidades que brindan servicios de consultoría. ¿Por qué razón? Porque permiten mirar diferentes tipos de realidades y uno genera un criterio comparativo, ¿no? Puede no solamente diferenciar prácticas, sino también consecuencias, entender cómo algunas dinámicas se generan y poder hacer comparaciones. A veces tener mucha experiencia pudiendo tener diferentes tipos de miradas suele ser muy útil porque las empresas suelen centrarse en su área de trabajo, su área específica y relacionan un sentido común en función de eso y no necesariamente miran qué otras cosas se están haciendo, ¿no? Las empresas consultoras, por otro lado, a su vez, algunas están más especializadas en diagnósticos específicos, otras con proyectos de desarrollo. Hay otras que intentan más bien generar nuevas prácticas de gestión social. Entonces, hay distintos también, digamos, en el mercado de las consultoras también hay distintos tipos de especialidades, ¿no? Dentro de las empresas, a su vez, también hay líneas de carrera, ¿no? Hay personas que se superespecializan en un tema. Por ejemplo, hay gente que se especializa muchísimo en temas de desarrollo y genera una especialidad y se convierte en un experto en ese tema. O en gente que está también muy relacionada con temas de empleo, proveeduría, etcétera, etcétera. Pero hay gente que tiene una mirada, digamos, más del conjunto, que son generalistas, ¿no? Que van más para las áreas de gerencia y que requieren conocimientos de administración, una gama más grande de conocimientos. Entonces, también allí hay líneas, ¿no? Una mirada más general o una mirada más especializada. Los dos son altamente valiosos y uno, de alguna manera, también va viendo por dónde van sus preferencias. Adicionalmente, cuando uno entra en el trabajo de relaciones comunitarias, imaginemos que es para una empresa, hay un conjunto de habilidades blandas que en principio son más asociadas al tipo de trabajo que hacen los antropólogos. Un antropólogo que hace trabajo de campo tiene que vivir básicamente alejado de su familia por un tiempo, el relacionista comunitario también. El antropólogo tiene que ser capaz de hablar con las comunidades para hacer una investigación, tener un elemento de empatía muy fuerte. El relacionista comunitario también. El relacionista comunitario adicionalmente está sujeto a otro tipo de cosas. Trabajo en equipo, ¿no? Mucha presión, herramientas que tienen que ver con negociación, etcétera, etcétera. El tema de relacionamiento comunitario tiene esos aspectos blandos que uno tiene que analizar si va a estar en condiciones de hacerlo o no. Porque eso es extremadamente crítico a la hora de relacionarse. Y en términos de dónde llevar la recomendación de Alfredo, me parece extremadamente relevante. Internacionalmente está el Centro para la Responsabilidad Social de la Universidad de Queensland, que también tiene algunos estudios especializados y algunos papers. Algunos profesores de la Universidad Católica también han sido colaboradores de este centro. Hay mucho escrito, creo que demasiado, y cuando hay demasiado escrito también es un poco complicado tener un discernimiento de cuál es algo que realmente me da valor, ¿no? Y qué es realmente papel impreso, ¿no? Y que realmente toma tiempo y confunde más que aclarar. Agradezco mucho a Gerardo, a Patti, a la universidad por este momento. También estoy
llano a conversar o comunicarme con alguno que tenga alguna curiosidad. Realmente el tema de relaciones comunitarias es importante, el tema de gestión social, y necesitamos también mejorar la práctica de relacionamiento, ¿no? Los tiempos actuales en el Perú son complicados y necesitamos, en la medida de lo posible, mejorar la reflexión y la práctica. Gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, y gracias también por ofrecer la ayuda y que seguramente va a ser muy valiosa para todos aquellos que quieran seguir conociendo este campo laboral. Por favor, cerramos el conversatorio con Emi. Dale, Emi. Gracias, Gerardo. Bien, yo mencioné un poco sobre las habilidades y las competencias que debíamos de tener en general quienes quisieran ingresar a las relaciones comunitarias, pero algo importante que me faltó de repente desarrollar en ese momento y que aprovecho ahora para mencionarlo es que las relaciones comunitarias no solo son las industrias extractivas, ¿no? Las relaciones comunitarias también son estas industrias también urbanas de megaproyectos de infraestructura, como por ejemplo el que trabajo ahora, que es para la línea 2 del metro, que también tienen grandes equipos de gestión social y de relaciones comunitarias, ¿no? Entonces, en general, las relaciones comunitarias se deben de buscar en diferentes industrias, en diferentes rubros, no solamente en temas energéticos, extractivos. También existen, por ejemplo, áreas de gestión social en las municipalidades, ONGs, etcétera, que creo que también lo mencionó Miguel y Alfredo, ¿no? Entonces, es un campo realmente bastante amplio, ¿no? En donde el mercado laboral para los antropólogos está siendo ahora mucho más enriquecedor. Se están dando cuenta de la importancia y del expertise que tenemos en este manejo del trabajo de campo, de los vínculos, de cómo nos relacionamos, y de cómo generamos finalmente esta sostenibilidad que es la que buscan finalmente estas áreas, ¿no? Y bueno, yendo a la pregunta de Gerardo, que quería ya como cerrar este ciclo de conferencia, ¿cómo ingresar, ¿no? a esta área? Desde mi experiencia, realmente, bueno, yo lo que hice, y creo que también lo mencionó Corina, fue basarme básicamente en las plataformas digitales que existen ahora, ¿no? Tenemos la Bolsa de Trabajo de la Católica, tenemos, no sé, plataformas como LinkedIn y otras plataformas en donde podemos encontrar oportunidades laborales en este rubro, ¿no? Y que ahora están en todo el boom, en realidad. Es cuestión de buscar bien a las empresas, de ir contactándote con las personas y los profesionales que están relacionados a este campo, porque no son muchas en realidad, ¿no? Y ahí ir también revisando cuál ha sido la línea de carrera que estas personas han llevado, ¿no? Ahí sale dentro de sus perfiles los cursos que han llevado, los diplomados, etcétera. Entonces, es muy importante ir investigando más o menos a dónde queremos dirigirnos, ¿no? Hacia dónde o cómo queremos mirarnos de aquí a unos 5 o 10 años, de quién podemos copiarnos, ¿no? O hacia quién podemos dirigirnos, conversar, etcétera. Y creo que una pregunta importante de los que nos han estado escuchando es el tema del dilema ético, ¿no? Y los principios no negociables. En cuanto a los principios no negociables, creo que lo básico, y que también mencionó Alfredo, era el tema de la participación, los derechos humanos, el que nuestras actividades no hagan daño al entorno y a las comunidades, y el tema de tener siempre programas de consulta y de permiso, ¿no? De ser completamente transparentes hacia la información y de servir finalmente como herramientas de gestión. Y finalmente, en cuanto a los dilemas éticos, yo creo que todos debemos empezar deconstruyendo nuestros propios dilemas, ¿no? No podemos integrarnos a este rubro si no hemos deconstruido nuestros mitos sobre el relacionamiento comunitario, si no, no vamos a poder trabajar en este campo. Y segundo, yo creo que una vez estando dentro de las empresas, el dilema ético consiste en que no podemos prometer lo que está fuera de nuestro alcance, lo que está fuera de nuestras competencias, y eso es algo que lo debemos de tener claro, ¿no? No podemos entrar en este conflicto de intereses.
Entonces, eso es lo básico en cuanto a dilemas éticos, ¿no? Y bueno, quería finalizar mi intervención agradeciendo por la invitación una vez más a la especialidad y a la facultad. Creo que estos espacios son muy enriquecedores. En mi tiempo me hubiese encantado tener estos espacios para conocer un poco más. Yo tuve la suerte de llevar un curso justo con Gerardo Damonte de Industrias Extractivas y fue muy, muy enriquecedor. Lamentablemente no tuve esa chispa para seguir esa línea en ese momento, porque ha sido muy interesante. Pero bueno, yo los invito a todos que si tienen la oportunidad de que les haya llamado la atención en este corto tiempo que nos han escuchado, investiguen, ¿no? Sean curiosos. Esa es mi recomendación. Gracias, Gerardo. Gracias, Pati. Gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Emi. En realidad el día de hoy ha sido un conversatorio en que creo que todos hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que el campo, por ejemplo, de relaciones comunitarias es un campo complejo que tiene que ver vinculación con gestión social, con otros temas más grandes, que se enmarca dentro de una política mayor. También hemos aprendido que es un campo con muchas aristas, ¿no? Que tiene varias entradas, que desde la consultoría de la corporación hay varias entradas que se pueden ir manejando, no solamente son extractivas, como decía Emi. Entonces tienes un conjunto de espacios y de lugares, de nichos dentro de este campo llamado relaciones comunitarias. También hemos aprendido que relaciones comunitarias no solamente son con las comunidades, sino que también implica un trabajo con las empresas, con las corporaciones, con el Estado y con otro tipo de instituciones en donde se debe trabajar para que estas relaciones comunitarias puedan tener éxito en términos de relaciones no solamente con las comunidades, sino también en relación con otros actores importantes en la sociedad. Por último, hemos aprendido que los temas éticos, los temas de transparencia son fundamentales en este campo laboral, como en todos, creo yo, pero que acá tal vez sean más visibles en algunos aspectos. Y por último, hemos aprendido también que hay un espacio laboral para la antropología y un espacio en que la antropología y los antropólogos podemos incidir y podemos aportar de manera significativa a una mejora en este campo laboral. Yo quiero terminar agradeciéndole a los 4 invitados. Realmente ha sido un placer escucharlos y poder aprender de ellos. Y estoy seguro que los vamos a escuchar y vamos a poder conversar con ellos nuevamente. Voy a dejar a Patricia, a la profesora Patricia Ames, para que pueda cerrar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a todos nuestros panelistas, a Alfredo, a Corina, a Miguel, a Emi, por compartir sus experiencias y sus puntos de vista, por ayudarnos a conocer un poco más ampliamente el campo de las relaciones comunitarias. Como decía Emi, muchos estudiantes tienen interés en conocer más de cerca este campo y por ese interés el próximo semestre vamos a abrir un curso electivo de relaciones comunitarias donde seguramente también vamos a tener la oportunidad de volver a escuchar a los panelistas que han participado el día de hoy. Así que quedan todos invitados también al curso que vamos a ofrecer el próximo semestre. Invitaría a todos nuestros panelistas a prender sus cámaras para despedirnos de nuestra audiencia, agradeciéndoles a todos los que nos han escuchado por su participación, por sus preguntas y por supuesto a todos ustedes, los panelistas, por compartir con nosotros. Muchas gracias y buenas noches.